Algunos retos para los papiamento hablantes al usar el español. Una selección. Unidad 3.2. Unidad 3.2. Errores basándose en inglés. Errores basándose en papiamento. El sujeto implícito. Un error basándose en inglés, papiamento y holandés. Expresiones refiriendo al pasado con las construcciones hace y pasado. Los porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué. Por el o la que. Unidad 3.2. Objetivos. Al final conoces algunos errores comunes basándose en inglés, papiamento y holandés. Al final conoces algunos errores comunes al usar las construcciones con hace y pasado. Al final conoces algunos errores comunes con la construcción de por con qué. Errores basándose en inglés. Los papiamento hablantes cometen ciertos errores gramaticales, de expresiones o de vocabulario al utilizar español. Esto pasa, por ejemplo, cuando piensan en el verbo inglés to make al usar hacer. Ejemplos. To make sure no es hacer seguro, sino asegurarse. To make sense no es hacer sentido, sino tener sentido. Pues, ojo, atención, make es hacer, pero no siempre. Errores basándose en inglés. Aquí algunos ejemplos que se escuchan diariamente. Escrita como el inglés average, pero pronunciada como averaje, esta palabra es un anglicismo, pues viene del inglés. Se oye mucho en el español de Puerto Rico. Proviene casi seguro de la terminología del béisbol. La palabra correcta sería promedio. O utilizar surpasar en vez de sobrepasar o superar. Errores basándose en inglés. También llama la atención que muchos hablantes de papiamento tienden a escribir la combinación CC como CT y también cambian la C por T. Indudablemente se debe a la influencia de los cognados ingleses que parecen muchos a las palabras en español. Ejemplos: CC en elección, escrita como CT, C en coalición, escrita con T. Para ayudarte en saber cuándo se escribe CC, se escribe cuando en la misma familia lexical aparece el grupo CT. Por ejemplo, es contradicción porque tenemos contradictorio. Es acción porque tenemos actor. En general, CC se escribe delante de las vocales E e I. Acceder, accidente. Reflexión. ¿Y tú? ¿Conoces más ejemplos de errores basándose en inglés? Errores basándose en papiamento. Hay ciertos errores gramaticales indudablemente por la influencia del papiamento. El uso de nos es algo interesante. Aquí puedes ver los usos similares en papiamento y español. Se nota que ambos idiomas tienen nos para indicar el objeto directo y el objeto indirecto. Errores basándose en papiamento. Aquí se nota que nos cumple funciones más extensas en papiamento que en español. En español funciona como objeto directo e indirecto, mientras que en papiamento, además de estas dos, funciona también como pronombre personal y posesivo. Por lo tanto, esto puede crear confusión. Errores basándose en papiamento. Aquí se puede ver posibles errores que se pueden cometer. Nos estamos listos en vez de nosotros estamos listos. Nos vemos las películas en vez de nosotros vemos las películas. El sujeto implícito. Un error basándose en inglés, papiamento y holandés. El verbo conjugado ya indica el sujeto. Es un sujeto implícito. No es error gramatical nombrarlo o escribirlo como tal, pero su uso es innecesario y no refleja el dominio del que habla español. Errores basándose en inglés, papiamento y holandés. Reflexión. El papiamento, holandés e inglés son lenguas que no pueden omitir el sujeto o pronombre. Ejemplo.
En español son chicas amables. Están en la escuela. En holandés, que no es posible, zijn leuke meisjes zijn op school. Expresiones con hace y con pasado. Si quieres decir, pues, año pasado, afgelopen week, last month, utilizas la palabra pasado o pasada. El año pasado, la semana pasada, el mes pasado. Pero, cuando quieres indicar cierta cantidad de tiempo, se usa la tercera persona singular del verbo hacer, hace, y no se usa la palabra pasado. Hace un año pasado, een jaar geleden, a year ago. Hace 3 años, 3 años pasado, 3 jaar geleden, 3 years ago. Resumiendo, el mes pasado, luna pasada, afgelopen maand, last month, hace un mes, un luna pasada, een maand geleden, a month ago. Los porqués. ¿Por qué? Se usa con signos de interrogación en preguntas. ¿Por qué lo haces? Se escribe separado y con tilde. ¿Por qué? Se usa sin signos de interrogación en razón indirecta. No sé por qué. Se escribe separado y con tilde. Por favor, no olvides de poner la tilde, que es el acento escrito en ambos casos. Los porqués. ¿Por qué? Porque lo quiero. Se escribe el uno al otro y sin tilde. El por qué. Comprendo el porqué de su venida. Lleva el artículo, así se nota que tiene la función de un sustantivo. Se escribe el uno al otro y con tilde. Los porqués. Comprendo los porqués de su venida. Lleva el artículo y así se nota que tiene la función de un sustantivo. Por tener la función de un sustantivo, el porqué puede estar en plural también. Se escribe el uno al otro y con tilde. Es la razón por la que he venido. Una combinación de la preposición por, más opcionalmente el artículo correspondiente, más la conjunción que. Aquí se hace referencia a algo. Normalmente lleva el artículo. El artículo puede ser masculino o femenino, singular o plural, dependiendo del sustantivo que representa. Se escribe separado y sin tilde. Por favor, no olvides de poner la tilde o el acento escrito cuando es necesario. Gracias por tu atención.